el cómo. Hoy vamos a hablar de qué debe de hacer la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? Y para eso yo quiero rápidamente hablar de una historia que nos va a ayudar a comprender un poco más esto y que nos va a servir de introducción. Dice esa historia que dos amigos, vamos a poner dos nombres ficticios, Sofía y Miguel, son dos amigos y ellos un día deciden ir a cine, y van a cine y disfrutan de una extraordinaria película, y cuando salen de la película, Sofía, la amiga de Miguel, le dice que ella se quedó sorprendida de la película, que la película le pareció extraordinaria, maravillosa, que los actores parecían realmente que estaban metidos en el personaje y que ella se quedó totalmente impactada de la película. Lo que Sofía no sabía es que Miguel trabaja como asistente cinematográfico. Entonces, él le va a decir lo siguiente y la va a sorprender. Pero ¿sabes cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de la película? Él le va a decir, ¿te acuerdas cuando la pareja se besa apasionadamente en medio de la lluvia y todo eso? Y ella dice, sí, claro. Y dice, pues te quiero decir que esa película fue grabada en el mes de agosto, pero fue grabada a 40 grados centígrados. Dice, pero ¿cómo así? Si yo lo que vi fue que lluvia y todo. Él dice, no, lo que pasa es que en ese escenario habían 6 carros de bombero, estaban bombeando o echando agua de grúas, habían unas personas con una especie de luces tratando de reflejar los relámpagos, y además de eso, había todo un sonido grabado para generar ese momento. Y lo peor, o lo más terrible, es que los actores que viste que se estaban besando apasionadamente, muy felices, ya iban en la toma número 12 y estaban totalmente cansados, pero ellos dieron lo mejor. Y luego ella le va a decir, y la música tan apasionante que me gustó, él le va a decir, pues esa música alguien la creó 6 meses antes, y hubo una semana donde un director trabajó con 80 músicos por una semana, y luego vino alguien que editó la música para que sonara en el momento preciso. Y la historia dice que María empezó a reflexionar sobre todo, pero Sofía estaba reflexionando sobre todo lo que le estaba diciendo Miguel, porque ella empieza a procesar todo lo que él le está contando. Y ella queda sorprendida y él le va a decir, yo sé que te quedas sorprendida, pero lo que te quiero decir es que muchos van a ver esa película y al final lo más importante es que queden impactados de la película. Porque aunque la gente pueda conocer todo esto que te estoy contando, al final lo más importante a veces no es también lo que se ve, sino aquello que no se ve. Cuando yo reflexionaba en esa historia acerca de aquellas cosas que suceden y que a veces no vemos, pero que están detrás de cámaras, entendemos la importancia. Yo creo que si esa historia la trasladamos un poco a la vida, nosotros tenemos que reconocer que eso sucede con las empresas, sucede con las organizaciones. Hay muchas cosas que pasan detrás de bambalinas, pero no solamente se queda con lo que está pasando. Por ejemplo, ustedes vienen aquí y disfrutan de entre 1 hora y 1 hora y media, pero muchos de ustedes, algunos y otros no saben lo que sucede durante la semana para que esta 1 hora y media o 2 sea lo mejor posible. E insisto, entonces a veces nosotros no vemos un diseño que es invisible, pero que es real y que está pasando. El propósito del mensaje de hoy es que entendamos un poco qué es lo que hay detrás de la dinámica de la iglesia. Para hablar de eso, tenemos que hablar entonces, veamos la siguiente, Daniel, vamos a hablar un poco de qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de hacer. Vamos a hablar un poco acerca de eso para que nosotros primero tengamos claro. Entonces, antes de que hablemos de lo que la iglesia debe hacer, vamos a hablar un poco de lo que la iglesia no debe hacer. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que la iglesia no debe hacer antes de que hablemos de lo que la iglesia debe hacer? Y aquí yo voy a tocar un poco algunos mitos
algunas creencias que algunas personas pueden llegar a tener de lo que debe hacer la iglesia. Pero luego vamos a ir a mirar qué es lo que dice la Biblia que la iglesia debe de hacer. Por ejemplo, algunos creen que la iglesia debe girar en torno al pastor o a los pastores. Y ese es un gravísimo error. La iglesia no puede girar en torno a los pastores. La iglesia debe girar en torno a Jesús, en torno a la palabra de Dios. Si bien es cierto, a veces eso sucede y vemos muchos malos testimonios de iglesias, eso es lo que no debe pasar. Entonces, ¿qué es lo que no debe hacer la iglesia? Una iglesia, cualquiera que sea, no puede girar en torno a los pastores. Tiene que girar en torno a la cruz, en torno a Jesús. 2, por ejemplo, otro concepto errado de lo que la gente cree que debe hacer la iglesia es: la iglesia está para hacer felices a los miembros. Otro consejo. Yo vengo para que la iglesia me haga feliz. Y no necesariamente es así. La iglesia está diseñada para ayudar a formar el carácter de Jesús en la vida de una persona. Y eso va a implicar que a veces nos digan cosas incómodas. Pero nunca será con el propósito de hacer daño. Será con el propósito de formar o de cuidar o de mantener o de generar el carácter de Jesús. Entonces, la iglesia no está o no existe solamente para hacer feliz a las personas. Otro mito que a veces existe con las iglesias es que una iglesia, si tiene mucha actividad, es porque la iglesia está viva. ¿Me voy a entender? Entonces una iglesia tiene que muchas cosas, un día una reunión, una cosa o la otra, porque si hay mucha actividad, quiere decir que la iglesia está viva. Y resulta que no es así. No necesariamente mucha actividad quiere decir productividad. Créame que nosotros sabemos de qué le estamos hablando. No por hacer muchas cosas quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Otro mito errado de muchas iglesias o de muchas personas en las iglesias es que la gente cree que la adoración tiene que ver solo con música. Y también es un error. La adoración no solamente tiene que ver con música. En esencia, todo lo que hagamos tiene que ver con adorar al Señor. Todo lo que hagamos, desde la reunión, desde la parte audiovisual, desde todo lo que hagamos, tiene que tener una meta y es: estamos adorando al Señor. Otro mito, vamos hablando de mitos, de lo que la gente cree que debe, pero que no debe hacer la iglesia. Y es, por ejemplo, la iglesia debe decirme todo lo que yo debo hacer o no hacer. Eso también pasa muchísimo. Y resulta que no es así. La iglesia está para enseñar, pero cada persona toma ¿qué? Decisiones. Cada persona toma decisiones. Otro mito: el pastor o los pastores y la iglesia deben resolver todos mis problemas. Respuesta: falso. No es así. Porque también nosotros estamos sujetos a errores. La iglesia está para enseñar, para decirle: mire, esto es lo que dice la palabra del Señor, pero usted debe hacer eso. Y un último mito de los tantos, y que a veces la gente sufre por eso, y es: no, en la iglesia todos los cristianos son amables y buenas personas. Y la realidad es que no es así. Somos personas en proceso de formación y a veces, lastimosamente, hay malos testimonios. Hay malos ejemplos. Uno no quisiera que eso pasara. Uno no quisiera que alguien, un hermano en la fe, le hiciera daño a otro o un mal testimonio, pero lastimosamente eso va a pasar. Queda claro lo que no debemos ser como iglesia. Ahora sí vamos a hablar qué es lo que debemos hacer. Muy importante. Y para eso vamos a leer 3 versículos. Aquí están. Yo les voy a leer algunos de ellos. 3 versículos claves. Uno, casi que todos son muy conocidos. Mateo 28, del 18 al 20. Cuando Jesús se acerca a los discípulos y les dice, Mateo 28, del 18 al 20, recordemos, Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a ver, ¿de dónde estamos partiendo?
Si queremos saber qué es lo que debemos hacer como iglesia, pues el mejor referente que nos puede enseñar qué es lo que debemos hacer es ¿quién? Jesús, su palabra. Él mismo lo deja muy claro. También encontramos en Hechos 2, 42 al 47, pues nos habla un poco de la primera iglesia, cómo empezaron ellos. Dice que ellos se reunían, que estaban en comunión los unos con los otros, que se mantenían en las enseñanzas de los apóstoles, que partían el pan y que Dios dice, en ese texto estoy parafraseando, dice que Dios añadía los que iban a ser salvos. Así que vamos a hablar entonces de qué es lo que Dios quiere que haga la iglesia y vamos nosotros a tratar de decir, bueno, ¿qué tanto de eso nosotros estamos haciendo? Insisto, ¿por qué es importante revisar esto? Porque a lo largo de los años, uno de los peligros de cualquier iglesia o organización es que es desviarse. Es meterse por otro lado y caer en otra cosa. Y yo quiero que como iglesia tengamos muy claro desde ya qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros nos ubicamos inicialmente en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús lo primero que le dijo a la iglesia, en este caso a los primeros discípulos, es vayan, ¿cierto? Vayan, ese es el primer punto. 4 cosas que la iglesia debe hacer. Primero, ir, vayan. Luego, ¿qué le dice? Hagan discípulos. Luego, ¿qué le dice? Pues dice, obviamente, lo dice, enseñándoles a guardar. Y más adelante vamos a mirar en otro texto acerca de servir. Alguien dice, algunas iglesias pueden hablar de 5, otros pueden hablar de 3. Alguien dice que en esencia Mateo 28, del 18 al 20 resume la esencia de lo que debe hacer la iglesia. ¿Saben qué me gusta de esto? Es práctico. Yo soy de los que creo que menos es más. Y me encanta que Jesús lo resume. Lo primero que debe hacer la iglesia es crear la dinámica, crear la atmósfera, crear lo necesario para alcanzar a las personas, para que las personas entren en contacto. Ese es el primer punto que toda iglesia saludable debe de hacer. Debe de pensar cómo hacer para tocar a alguien, para que alguien entre en contacto con Dios. Ya entraremos en detalle. Jesús dijo, tienen que hacer que las personas me conozcan. Tienen que hacer. Ir, miren, pero tienen que hacer. Y lo segundo Jesús les va a decir es, hagan discípulos. Luego les va a decir, claro, bautícenlo, muy importante. Cuando hablamos de hacer discípulos, estamos hablando de incorporar. La persona no solamente debe tener un encuentro con Dios, sino que ahora hay que incorporarla. Algunos hablan de plantar. El Salmo 92, 13 dice, plantados en la casa de Dios florecerá. Una persona debe tener un encuentro con Dios, pero luego debe ser ¿qué? Plantada. ¿Para que qué? Para que crezca. En el original del griego, la palabra bautizo, alguna vez yo lo hablé, la palabra bautizo quiere decir meter una cosa en otra. Bautizo, meter una cosa en otra. Por eso el bautismo en agua es usted es sumergido y sale. Porque el original es meter una cosa en otra. Que espiritualmente lo que quiere decir este texto es, la persona debe de llegar, debe conocer a Dios, hay que involucrarla. Hay que meterla en el buen sentido de la palabra, no con presiones, pero hay que plantarla, ¿cierto? Hay que incorporarla a la familia, que haga parte, ¿cierto? Para que en ese proceso esa persona sea discípula. Pero luego de eso, a esa persona hay que enseñarle. Jesús dijo, enséñenles a guardar. Quiere decir que esa persona debe entrar en un proceso de crecimiento, en un proceso de formación espiritual, en un proceso hacia la madurez espiritual. Es lo que Jesús empieza aquí a decir, pero luego, y quiero avanzar al punto número 4, si usted lee el versículo
Primera de Pedro 4:10, que hace unos instantes lo habíamos visto. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas gracias. Primera de Pedro 4 dice: según el don que cada uno haya recibido, úselo. El texto lo que dice es, y lo confirma Primera de Corintios 12, es que toda persona, dice Primera de Corintios 12 y Primera de Pedro 4:10, que usted tiene un don, además de don Gonzalo, por ejemplo. Tiene un don, tiene dones, talentos, pero que esos dones y talentos, dice la Biblia, deben ser puestos al servicio de los demás. Entonces, volviendo a la siguiente, Daniel, 4 cosas son importantes que Dios quiere que la iglesia haga, ¿cierto? Hacer que las personas entren en contacto con Dios, hacer de ellos discípulos, el proceso de bautizarlos, incorporarlos, plantarlos, cuidarlos. Luego de eso, enseñar a esas personas, que esas personas entonces tengan fundamentos claros, tengan una base firme, una teología firme, y luego de eso que esas personas, de acuerdo a los dones y talentos, sirvan. Pero todo eso tiene que estar rodeado, o como colocaba yo, bajo una atmósfera de amor y oración, porque si no se hace con amor no va a tener sentido. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el máximo mandamiento, él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. El amor tiene que ser el móvil de lo que se haga en la iglesia. Primera de Corintios 13, Pablo les dice a los corintios: y si yo hiciera esto o aquello, si entregara mi dinero para dar a los pobres, pero si yo no tengo amor, dice Pablo, nada soy. El móvil de lo que haga la iglesia debe ser el amor, y el combustible para que eso se mantenga es la oración. Sin oración es imposible, porque eso es espiritual, porque la obra de Dios es espiritual. ¿Me siguen hasta ahí entonces? Bueno, muy bien. Entonces, 4 cosas que Dios quiere que la iglesia haga. Sigamos, por favor. 4 cosas. Entonces, todo lo que hacemos como iglesia, familia, está enmarcado en estas 4 cosas. Sé que algunos ya lo sabían, otros lo están recordando y otros lo están viendo por primera vez. Cuando usted viene a la iglesia, por lo menos aquí y en muchas iglesias, hay algo invisible, como la película, que usted no ve, pero que se hace de manera intencional para que esas 4 cosas se cumplan. Porque la pregunta es, ok, ¿y esas 4 cosas cómo las hace la iglesia, cierto? Nosotros hace apenas 7 años, pues la iglesia ha sido plantada. Y como cualquier iglesia, en su proceso de plantación, vamos haciendo ajustes y cosas con el único propósito de alinear la visión con lo que Dios tiene para la iglesia. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la gran pregunta que surge es: ¿cómo la iglesia, y en nuestro caso, cómo vamos a hacer esas 4 cosas? Que ya lo estamos haciendo, pero que hoy lo estamos recordando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a aterrizar eso de hacer discípulos? ¿De qué manera vamos a aterrizar eso de ir, de que la gente entre en contacto? ¿De qué manera nosotros vamos a buscar que las personas descubran su potencial o su... ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí entra una palabra que es secular, pero que creo que aplica muchísimo, y es una palabra llamado sistemas. Rápidamente, la siguiente. ¿Qué son esos sistemas? Eso aplica para muchas áreas. Se dice que la definición de sistema es un conjunto de elementos que están interconectados para cumplir con un propósito. Ese es un sistema. Un conjunto de elementos que están interconectados para cumplir con un propósito. Hay un proceso como tal. Hay una dinámica como tal. Recuerdo cuando hace muchos años trabajé yo en mi área de la química. Entonces uno veía el proceso
de un producto desde que llegaban los insumos, cómo era procesado, cómo iba llegado al laboratorio, cómo se sacaba la primera muestra, cómo se hacía un análisis, cómo se hacía un producto prototipo y cómo empezaba el proceso. Y cómo eso un poquito luego se llevaba a ¿qué? A gran escala. Yo siempre me acuerdo una vez que llegamos, yo trabajaba en Johnson Johnson y hubo un daño en una planta. Y el daño en una planta fue terrible. Haga de cuenta un tanque un tanque como el grande de este salón, pero además de eso como 5 pisos hacia arriba. Resulta que le echaron un producto que no era y todo se congeló, se dañó. ¿Sabe cómo había que sacar eso? A punta de pala? Porque todo se solidificó. Millones y millones se perdieron y algunas personas salieron, ¿cierto? Del turno que no había estado pendiente de ese, porque no ha estado pendiente ni el de laboratorio, ni todo eso. O sea, miles de millones, ¿cierto? Era una crema que se había solidificado y compactado y se tuvo que parar la planta porque no se verificó en el proceso, porque hubo un error en el sistema, ¿cierto? Porque el sistema tiene que ser monitoreado ¿para qué? Para que funcione, ¿cierto? Ahora, se dice que un sistema debe tener por lo menos 4 características. Uno, que sea automático. Que sea automático quiere decir que funcione con la mínima intervención humana de alguien, que funcione de alguna manera casi que solo, que cuando él arranque funcione, que no tenga que estar si alguien está ahí que sea muy lo necesario. 2, que sea escalable. ¿Qué quiere decir? Que si se hace en pequeño pueda llegar un día a que en la medida en que crezca se pueda seguir haciendo, que no colapse, que no se afecte. Ahora con el tema de la inteligencia artificial y el desarrollo de software, una de las cosas con las que lucha un desarrollador, por ejemplo, es que si crea algo para una determinada cantidad de usuarios, por ejemplo 1000, pero si los usuarios suben a 50,000, el software tiene que soportar eso. De lo contrario, se pierde la inversión del proceso de investigación, porque el software tiene que soportar cantidad de usuarios o miles de personas ingresando al mismo tiempo. Entonces, el sistema tiene que ser escalable, que funcione pequeño, pero que se pueda llegar a los grandes. 2, el sistema dice que una característica clave del sistema es que pueda ser reproducible. Y reproducible es que pueda funcionar aquí, pero que pueda funcionar ¿en dónde? En otro lado. Bajo ciertas características, pero que funcione en otro lado. Pueda funcionar en Bucaramanga, pero pueda funcionar en Cali, Medellín, Bogotá, en otro país, porque se toma la base y se puede reproducir. Eso es lo que, por ejemplo, hacen las franquicias. ¿Qué hace una franquicia? Tiene un sistema. Y lo único que dice, usted quiere montar, ahora a propósito con la pelea de Frisbee en España, pues ya Frisbee va a empezar a montar sus filiales en Europa. ¿Cómo tiene que llevar su sistema? ¿Cierto? Su sistema es desde el color, desde el sitio, desde el lugar, desde la fórmula, que a veces es secreta, la fórmula del pollo, de ciertas cosas, porque le es trasladar lo mismo que funcione, que el cliente que vaya a tal país, cuando llega a tal país, diga, sabe lo mismo. Digo, no, esto sabe como raro. Claro, tiene que ser reproducible. Y finalmente, y creo que lo más importante, que funcione. Un sistema puede ser muy bueno, pero si no funciona, si no cumple el objetivo, no sirve. Entonces, trayendo eso del mundo secular, pero que creo que aplica a la iglesia, vamos a la siguiente. Yo y familia les quiero a algunos presentar por primera vez y a otros recordarles. Familia, estos son los sistemas de la iglesia. Les presento y les recuerdo cuáles son los sistemas de la iglesia. Hay 4 cosas que Dios quiere que la iglesia haga. Y hay 4 sistemas que nosotros hemos adoptado y adaptado para llevarlos a cabo. El primer sistema
¿A qué responde? A lo primero que Jesús dijo, que la gente entre en contacto conmigo. Para nosotros lo llamamos como conocer a Dios. Y para nosotros el sistema que hace que las personas conozcan a Dios se llama reunión de domingo, que algunos le dicen servicio de fin de semana. Hay muchas otras actividades, pero digamos, la reunión más que cumple más con el sistema de que la gente entre en contacto es la reunión. Está demostrado estadísticamente que históricamente las personas, a ver, el 80-90% de las personas que han llegado a las cosas de Dios, a las iglesias, han llegado a través de una reunión, porque alguien los invitó. Son muy pocas las estadísticas de que alguien dijo, ay, yo me convertí a Dios porque escuché un programa, yo me convertí a Dios porque vi un canal. Si bien es cierto, hoy en día con las redes sociales es impactante, se sigue definiendo que lo que más impacta o lo que más efectivo es para que alguien conozca a Dios son las reuniones. Por eso, por ejemplo, en nuestro sistema, el primer sistema para lo primero que Jesús dijo que hiciéramos es conocer a Dios. Aquí hablamos entonces de nuestra reunión de domingos, que busca que la gente conozca a Dios. La meta de nuestra reunión de domingo es que la gente conozca a Dios y dos, que vuelvan. Usted quiere hacerlo, es nuestra meta. Que conozcan a Dios y que vuelvan. Es la meta de la reunión, del servicio de fin de semana. Que conozcan a Dios y que vuelvan. Es atraerlos, ¿cierto? Es tener una atmósfera que la gente diga, quiero volver. Es algo en lo cual también vamos a empezar a hacer un énfasis, el tema de los niños. Para nadie es un secreto y uno tiene que ser humilde para reconocerlo, y es, si una familia llega con uno o dos niños a una iglesia donde no hay mucho espacio y va a otra iglesia donde hay un mejor espacio en familia, ¿para dónde se va a ir? Pues se va a ir para una iglesia donde hay un mejor espacio. Entonces, la idea es que el tema de los niños, que es un factor que nosotros estamos empezando ya a hacer ajustes y a desafiar, va a ser clave. ¿Por qué? Porque es el primer sistema. Nuestro sistema para que la gente entre en contacto es reunión de domingo. El segundo sistema que nosotros tenemos para que las personas sean cuidadas, el tema del discipulado, el tema de ser incorporados, el tema de ser plantados, el tema de ser liberados, que tengan cobertura. El segundo sistema se llama grupos, que algunos sitios lo llaman células, grupos pequeños. Es esto, este es el espacio. Les cuento algo. Arca como iglesia es una iglesia celular o es una iglesia de grupos. Una iglesia celular o de grupos es una iglesia donde todo sucede a través de los grupos. No hay, un ejemplo, no hay el ministerio de mujeres, no hay el ministerio de hombres, no hay grupos de, ¿ya? Mujeres, tal vez hombres, tal vez jóvenes, pero no hay eso. Porque al final es lo que aparece en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Que ellos se reunían en las casas, se reunían en su espacio. Entonces, nuestro segundo sistema se llama grupos de conexión. Por eso, familia, hay algo muy importante que empieza a cobrar relevancia. Yo les decía hace unos instantes a los líderes de grupos, es que una de las cosas claves es esta segunda parte. ¿Por qué? Porque para nosotros en esta etapa donde estamos haciendo cada vez ajustes, lo que queremos es que las personas tomen la decisión de ser parte de un grupo. Eso va a ser muy importante. Les cuento algo. La iglesia, por ejemplo, va a organizar, ¿cierto?, la distribución de las personas a través de los grupos. Ahorita les voy a mostrar más adelante cómo va a ser o cómo es el organigrama, que, insisto, es lo invisible. Dicen, no, yo vengo a la reunión de domingo y hay una alabanza, un mensaje. ¿Qué hay detrás? Es esto.
Esto es lo que queremos, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que estamos apuntando. Porque Jesús dijo, que me conozcan, luego incorpórenlas, ¿cierto? Cuiden a esas personas y el grupo entonces se convierte en ese espacio. Que hay mucho por mejorar, que tenemos errores, que hay mucho por corregir, pero familia, hacia acá le estamos apuntando. Que no hay el grupo que yo quiero, sencillo, créalo usted, ¿cierto? Le desafiamos, pero el reto es esto. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted haga parte de un grupo. Ahorita hablaremos un poquitico de eso. El cuarto sistema, enséñenles a guardar. Para nosotros, nuestro cuarto sistema es proceso de formación, descubrir propósito. Donde ahí las personas sean enseñadas por medio del carácter de Jesús, cultiven disciplinas espirituales, crezcan y maduren. Dios quiere que el creyente madure. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. No solamente que escuche un mensaje semana tras semana. Dios quiere que usted avance en su fe. Y la iglesia debe crear la dinámica para eso. Entonces, en este año ya les empezamos a contar cuál va a ser nuestro proceso de formación, donde arranca con un encuentro o retiro. Y ya con algunos vamos a hacer el primero y luego viene un segundo y arranca todo un proceso. Entonces este va a ser nuestro proceso de formación como tal, que para la iglesia, alguna vez yo les conté, va a durar aproximadamente 2 años. Y finalmente, el cuarto sistema se llama voluntarios, impactar vidas. Y es que la persona descubre cuál es su don, para que sirva, para que se comprometa, para que haga parte de un área de servicio, para que trabajemos en equipo y para que podamos entre todos cumplir con una misión. Familia, hasta aquí entonces estamos hablando de 4 cosas que Dios quiere que la iglesia haga y 4 cosas que nosotros estamos tratando de incorporar para vivir exactamente eso. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí está, familia, el organigrama, ¿cierto? Es lo invisible detrás de la iglesia. Aquí está, ¿cierto? ¿Cómo se ríe, no? Se ríe bastante. Entonces, póngale cuidado. Si tiene preguntas, anote y al final me dice para que avancemos en eso. Entonces, aquí está, arca. Aquí estamos nosotros, como lo he dicho siempre, por su gracia, no porque seamos los mejores. Pero en esencia, la iglesia tiene 2 grandes áreas. Uno está el equipo de coordinación, que ese equipo se encarga de ayudarnos a coordinar las 4 áreas. Si ustedes no saben, les cuento, por ejemplo, quiénes están ahí. Gonzalo, ¿cierto? Está Clara, está Mamé y está Martica, ¿cierto? Ellos están en esta área, en este equipo, ayudándonos ¿con qué? Con esas áreas, ¿cierto? Algunos tienen 1 o 2 sombreros, pero ahí vamos en el proceso, ¿cierto? Aquí están todas las áreas de la iglesia, ¿cierto? Está audiovisuales, estamos con el tema de la música, estamos con el tema de la formación, estamos en el tema de los niños, estamos en el tema de pasión por la casa. Ahí estamos en el proceso, ¿cierto? Claro. Y por este lado están líderes de grupos conexión y aquí abajo aparecen ¿qué? Los grupos, ¿cierto? Puse aquí hasta 4, pero hay uno más y ahí están entonces los grupos. Todo lo que sucede en Arca, todo lo que pasa en Arca, tiene esto, tiene esta meta, tiene este propósito. De tal manera que las personas hagan parte de cada una de esas áreas. Y para nosotros es muy importante, familia, que usted no solamente vea eso, sino que nos ayude a orar por eso. Porque alguien dice, la metodología tiene que tener una teología. Y nuestra teología base, ¿cuál es? Mateo 28, del 18 al 20. Nuestra teología base es Hechos 2, 42 al 47. Nuestra teología es Primera de Pedro 4:10. Nuestra base teológica es Primera de Corintios 12
que habla del ejercicio de los dones. Entonces, como le decía yo a alguien, a mí me descansa saber que lo que estamos haciendo no es algo traído de los cabellos que se nos ocurre a nosotros, sino que estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, algo que Jesús dijo que quería que hiciéramos. Y que quisiéramos es que las personas entren en contacto. Dos, que las personas sean cuidadas en el proceso. Tres, que las personas sean enseñadas hacia la madurez. Y cuatro, que las personas sirvan, ¿cierto? Eso es muy importante y eso es lo que con cariño le decimos cada que ustedes lleguen aquí. Esto es lo que nosotros les estamos ofreciendo. Cada que alguien llega a nuestra iglesia, esto es lo que les estamos ofreciendo y me encanta que podamos abrirlo y que la gente sepa, oiga, ¿lo abrazo o no lo abrazo? ¿Me gusta, no me gusta? Pero no pueda decir la gente, oiga, a mí nunca me dijeron. Oiga, yo no sabía. Y cada año vamos a tratar de mantenerlo recordando para mantener el foco de todo lo que nosotros queremos hacer. Aquí entra entonces, cuando hablamos del tema de los líderes de grupos conexión, pues va a ser muy importante, insisto, que cada persona haga parte de, porque todo el proceso, insisto, va a pasar por allí. Por ejemplo, si usted va a buscar una consejería, lo primero que le vamos a decir es ¿a qué grupo pertenece usted? ¿Cierto? No que no pueda hablar con nosotros, ¿cierto? Si hay una necesidad que vamos allá, claro que sí, pues le es ¿a qué grupo pertenece usted? Porque la idea es que todos estemos bajo una ¿qué? Cobertura. La Biblia dice en Corintios que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y lo que estamos es cada vez organizando la casa para que Dios nos deje ver su gloria. Cuando leemos Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y Dios qué hizo? Llegó o se manifestó y organizó. Dice que Dios empezó a organizar. Entonces es exactamente lo mismo. Hacia allá es lo que queremos apuntar. Entonces todo va a pasar por allí. En otras palabras, y se lo digo con cariño, no lo vea esto como una imposición, como algo malo, sino véalo como un privilegio de estoy en una iglesia que quiere organizarse. Entonces, si usted no está en un grupo, usted está fuera de la cobertura de la iglesia. Claro, usted va a estar fuera de la cobertura. Y entonces me van a rechazar y no puedo venir. No, por favor, siga viniendo. Pero lo que le quiero decir es que usted va a estar fuera de la cobertura. Si usted quiere participar del proceso de formación, es importante que usted esté en un grupo. ¿Por qué? Porque van a haber dudas en el proceso que quien le va a ayudar a usted es el líder de grupo, ¿cierto? O si hace parte de la coordinación como tal. Entonces va a ser muy importante los encuentros. Es exactamente lo mismo para que usted participe de un encuentro. Es clave que usted esté en un grupo. Y algo que va a ser muy importante también a partir de ahora es que si usted quiere ayudarnos a servir, ser voluntario, es clave que usted también haga parte de este proceso. De tal manera que los grupos entonces, insisto, cobran una relevancia, cobran una importancia. Pero insisto, no simplemente porque lo queramos hacer, sino porque estoy convencido que si Dios hasta hoy, creo, ha sido fiel con nosotros, estoy convencido que en la medida en que nos organizamos y hagamos mejor las cosas, la bendición de Dios va a ser extraordinaria. Yo estoy convencido de algo, Dios bendice el orden. Estoy convencido que si nos seguimos organizando, créame que lo que viene para la iglesia y para Arca va a ser algo extraordinario y maravilloso. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces aquí está. Esto le lo va a estar repitiendo una y otra vez para que usted se lo aprenda, ¿cierto? Nuestro diseño invisible, 4 sistemas para lograr 4 cosas. Jesús dijo, vayan, conocer a Dios. ¿Y nuestro sistema cuál es? Si se aprendió la lección. El sistema para conocer a Dios, ¿cuál es? Reunión de domingo. Se lo digo con cariño y más apariencia. Nuestra reunión de domingo tiene que ser wow, desde todo sentido. Desde lo que sucede aquí, pero también desde lo que tenemos que ajustar con los niños y seguir mejorando. Porque tiene que ser cada vez mejor, porque es que si este sistema no funciona, ¿qué pasa con nosotros? ¿Se ve? Se caen los demás, muy bien, como alguien acaba de decir. Entonces esta parte es clave.
Tan así es que en septiembre vamos a hacer un piloto de algo que queremos hacer, pero se los dejo ahí. Ahí les dejo la sorpresa de esto, ¿cierto? Ahí se los dejo. Porque tiene que ser algo especial. Porque el que llegue tiene que llegar y cuando lo reciban tienen que recibir las mejores sonrisas, los mejores abrazos. Porque el refrigerio, cuando haya, tiene que ser lo mejor. Porque la alabanza tiene que ser, ¿qué? La mejor. Entonces tiene que ser el tema audiovisual. Esto tiene que ser, entiéndanme por favor, esto tiene que ser como una película. A ver, una de las cosas más horribles de una película es que la película se pare, ¿sí o no? Y digo, pero ¿cómo? Ya lo van a matar y se apagó. ¿Qué pasó? ¿Cierto? No, la idea, y eso lo he hablado con la persona que nos ayuda, es todo debe de fluir. Debe de fluir, no deben haber cortes. El sonido tiene que funcionar bien. ¿Por qué? Familia, porque es que de esto depende salvación. ¿Sí ven? Entonces todo tiene que funcionar bien. Les cuento cosas porque estamos hablando del detrás de cámara. Le he dicho yo a los que entran después de la alabanza. Como en la alabanza terminamos a ¡guau! Y gloria a Dios y no sé qué. El que entra no puede entrar. Bueno, hola, buenos días. No, no puede entrar así. El que entra después de la alabanza, ¿cómo te? ¡Qué alegría! ¡Qué maravilloso! Ha sido una mañana muy especial. Vamos a abrazarnos. ¿Sí ven la cosa como es? Porque todo tiene un propósito. Porque todo tiene una razón de ser. Porque es el sistema donde necesitamos que el que venga dice, quiero volver a un sitio así. El mensaje, para nuestro caso, tiene que ser lo mejor. Yo les confieso una cosa, el mensaje y los que les ha tocado dar temas saben, el mensaje hoy se acaba y yo ya hoy mismo en la noche empiezo, Señor, el próximo domingo. ¿Ya? Y además de eso, Clara, que es como medio intensa, no mentiras, con cariño, empieza desde el martes, el nombre del tema. Deme el nombre, deme el nombre. ¿Cierto? Tuve una pesadilla, Clara dice, dame el nombre. No mentiras, tampoco. Pero en mí empieza, deme el nombre. Deme el nombre que necesita la invitación. Clara, por favor, espere, que es que no, deme el nombre. ¿Cierto? Pero no, es eso. Entonces empezamos, y una cosa y la otra. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Y qué ajustes vamos a hacer? Porque es el primer sistema. El segundo sistema, encontrar libertad del proceso. Entonces, yo empiezo con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo van las cosas? El grupo, le he pedido que me manden fotos. Ustedes han visto que les hemos empezado a mandar. No es porque, ay, ¿qué está pasando? Es para, Señor, que alguien un día diga, no, tantas fotos, yo voy a ir a uno de esos a ver, ¿cierto? Pues la idea es eso. La idea es eso. Es eso, tener ese espacio, ¿cierto? 3, el tema de descubrir propósito, el proceso de formación. Ya en septiembre vamos a tener un primer encuentro, algunos ya saben cómo lo vamos a hacer y está el tema de voluntarios, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, exaltamos al voluntario y por eso lo premiamos, porque el mensaje que queremos decir a la iglesia es, mire, servir es importante. Ese es el mensaje, o sea, todo está pensado, familia, intencionalmente con esas 4 cosas. Entonces, lo que ustedes ven está inmerso en eso. El diseño invisible tiene que ver con eso. Y todo eso, insisto, no en una atmósfera de presión, ni de maltrato, ni de señalar a nadie, en una atmósfera de amor. Les estaré repitiendo esto, lo mismo. Estos son nuestros sistemas. En esto gira Arca. Esto es el diseño invisible. Esto es lo que hay detrás de la iglesia. Que conozcan a Dios cada reunión en especial. Que encuentren libertad los grupos. El proceso de formación, descubrir propósito. Que antes teníamos solo la ruta, ahora se extiende, ¿cierto? Y el proceso de voluntarios. ¿Está todo perfeccionado, familia? No. Pero ya tenemos el panorama de lo que queremos y hacia dónde le estamos apuntando. ¿Y qué es lo que les queremos contar a ustedes? Sigamos, por favor. Aquí están. Pero repito una y otra vez. Quiero que ustedes se memoricen eso. Sistema es esto, ¿cierto? En esto nos movemos.
en estas 4 cosas. Por eso en Arca no tenemos muchas actividades. Porque nuestro foco es, la reunión tiene que ser cada vez mejor. Nuestro foco debe ser, los grupos tienen que ser mejores cada vez. ¿Cierto? Nuestro foco es, el servicio tiene que ser de calidad. Nuestro foco es el proceso de formación. En la reunión hay muchas cosas. En la reunión hay unos subequipos, ¿cierto? Acá yo no puedo pensar en mí, en mis gustos. Es, ¿cuál es la atmósfera que queremos generar? ¿Cuál es la atmósfera que queremos tener? Entonces, esos son los elementos. Sigamos, por favor. Todo lo que hagamos va a girar en torno a esas 4 cosas. Todos los eventos o las reuniones o la manera como vamos a empezar a medirnos. Les contamos algo dentro de poco y les vamos a mandar una encuesta, ¿sí o no? Por ahí la tenemos, para que ustedes nos ayuden a mejorar, ¿cierto? Hacer ajustes, ese es el propósito. Toda actividad va a ir en torno a eso. Nuestra visión es, queremos que conozcas a Dios, queremos que seas libre, claro, muy bien, queremos que conozcas a Dios, queremos que seas libre, queremos cuidarte y queremos que sirvas. Lo otro, lo demás, y que pastor, ay, ¿que usted qué opina sobre ciertos temas? Nos sentamos y hablamos. Pero en la iglesia, esto es lo que nos vamos a concentrar a hacer. Ese es nuestro foco. Ya de ahí para allá, Dios lo bendiga, usted hace lo que quiere. ¿Qué quiere decir? Que a muchas cosas le vamos a decir que no, pero no porque no las queramos hacer. Es porque no es el llamado de la iglesia. No es lo que está en Mateo 28, el 18 al 20. No es lo que está en Hechos 2, 42 al 46. No es lo que está en Primera de Pedro 4, 10. No es lo que está en Corintios. No es eso, ¿cierto? Pastor, ¿y usted qué opina? ¿Monto esta empresa o no la monto? Yo le puedo dar la opinión, pero le quiero decir que esa no es mi función. ¿Sí vamos a entender? No es mi función porque no lo sé todo. Pastor, ¿y usted qué opina con este caso de no sé qué, y este tema judicial? Vea, yo no sé mucho, pero en la iglesia hay unos abogados, este y este. Pregúntele a ellos. No es mi función. ¿Sí ve la cosa como es? Es tener claro, ¿cierto? Nosotros que molestamos mucho a los solteros. ¿Me caso o no me caso? Es su decisión. Porque yo no soy casamentero. Mi llamado no es a ser casamentero. Uy, Oscar David respiró tranquilo y dijo, uy, al fin, yo pensaba que era que... No, tranquilo, mi llamado no es a ser casamentero. Que si usted me dice cáseme, claro, como iglesia estamos avalados. Pero mi llamado no es decirle, yo veo que ella o él no. Mire, lo digo es, mire, la Biblia dice esto. Usted toma la decisión. Entonces, ni una empresa, ni nada, ni el tema político, ni que venga acá. No, porque ese no es nuestro llamado. Pero mi posición es clara, esa sí la tengo claro y debato con cualquiera en cuanto al tema político. Me encanta la historia. Pero aquí entiendo una cosa, ese no es el llamado. Usted no viene a eso, ¿cierto? Usted no va a venir a que yo le venda quién sabe qué cosa rara. No, usted viene a esto. Entonces la iglesia va a girar en torno a eso. Giramos en torno a eso. Entonces es muy importante, porque me encanta que usted pueda decir, oiga, tengo claro, sigo, o no me parece, y eso está bien, ¿cierto? Porque tienen que haber diferentes iglesias para alcanzar a diferentes tipos de ¿qué? De personas. Ninguna iglesia va a ser la única que alcanza a todo el mundo. Sigamos, vamos avanzando, que el tiempo se nos fue, y con todo esto, bienvenidos al cómo de la iglesia. La semana pasada hablamos del qué. ¿Esta vez hablamos de qué? Del cómo. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? La pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Mi invitación humilde, por favor, abrace la visión. Si usted cree en esta iglesia, cree que es el sitio donde Dios la ha puesto, abrace la visión. Diga, ¿qué hay que hacer? Me gusta esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Qué puede hacer? Apoye.
Apoye asistiendo. Su asistencia es súper importante. Apoye. Apoye dando. Sus diezmos y su ofrenda nos ayudan. Claro que sí. Lo que hacemos, lo hacemos gracias a eso, a su generosidad. Apóyela. Involúcrese, ¿cierto? No se quede en la banca como los jugadores. Necesitamos que usted entre y juegue el partido con nosotros. Sude la camiseta con nosotros. A veces le van a pegar una patada por ahí, pero uno se levanta otra vez y sigue. Porque vamos a ganar el partido, ya está ganado. ¿Qué más? Ponga sus dones al servicio de Dios. Sus dones son importantes, familia. Mire, familia, yo no tengo todos los dones. Marta tampoco. Y ustedes tienen dones que nosotros no tenemos. Súmese, ayúdenos. ¿Qué más? Conozca la visión. Ya hoy la está conociendo. Conózcala. Crea. Crea, porque lo que estamos haciendo no es un invento, está en la palabra de Dios. Crea en la visión y finalmente, con cariño se lo pido, defienda la visión. Defienda la visión. O sea, esta es la visión del sitio donde Dios nos ha puesto. Quiero recordar lo que unos hombres de David en un momento de guerra se dicen los unos a los otros: esfuérzate y esforcémonos. Y que Dios haga lo que bien le parezca. Mi invitación es esa. De parte de nosotros, se lo digo con cariño, todo nuestro esfuerzo para que veamos la gloria de Dios. De parte de nosotros, y también anhelamos que de parte de ustedes lo mismo. Y yo sé que vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie. Hoy queremos cerrar con el ejercicio de la Santa Cena. Así que vamos a celebrar la Santa Cena. Voy a